Este episodio es posible gracias a los donativos de nuestros escuchas. Ayúdanos a continuar. Gracias. Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. La guerra de 1847, esa intervención que arrebató a México más de la mitad de su territorio, no solo modificó las fronteras, dejó una cicatriz profunda en el alma nacional. Don Jesús Silva Herzog lo dijo sin rodeos: el trauma persiste, la desconfianza y el temor siguen latiendo como una verdad amarga y desnuda. Silva Herzog, economista, catedrático, ensayista y figura clave del pensamiento mexicano del siglo XX, nació en San Luis Potosí en 1892. Fue una de esas mentes brillantes que comprendieron que la historia, tema que aquí nos interesa, debía escribirse con conciencia crítica y, claro, memoria encendida. Sus restos reposan hoy en la rotonda de las personas ilustres y sus ideas, al menos en este podcast, y lo digo con orgullo, siguen y seguirán resonando. El texto que leeremos hoy forma parte del libro Trayectoria ideológica de la Revolución Mexicana, y en él reflexiona don Jesús sobre el poder desmedido de los Estados Unidos, su expansión y, más que nada, su sombra ominosa sobre América Latina. Un texto didáctico muy al estilo de Silva Herzog, que traza con claridad y firmeza la relación nunca sencilla entre México y su vecino del norte. Soy Pedro César Beas. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. La intervención norteamericana en 1847, esa guerra infame que nos arrebató algo más de la mitad del territorio, dejó un trauma hondo y doloroso en el corazón de todos los mexicanos. Y ese trauma, dígase lo que se diga, y no obstante la devolución de las banderas que nos quitaron y les quitamos durante la lucha, no obstante la política de buena vecindad del segundo Roosevelt y de la Alianza para el Progreso, no ha desaparecido todavía. La desconfianza y el temor permanecen latentes en el alma popular. Esta es verdad amarga y desnuda. Lo demás son cajones de frases que se vacían en los postres, en los banquetes diplomáticos. Aquí es oportuno recordar las palabras del maestro Justo Sierra en su viaje por los Estados Unidos, en el otoño de 1895, cuando en Washington, frente al Capitolio, escribió: «Su grandeza me abruma y me impacienta y me irrita a veces, pero no soy de los que pasan la vida arrodillados ante él, ni de los que siguen alborozados, con pasitos de pigmeo, los pasos de este gigante que en otro tiempo fue el logro de nuestra historia. Pertenezco a un pueblo débil que puede perdonar, pero que no debe olvidar la espantosa injusticia cometida con él hace medio siglo. Y quiero, como mi patria, tener ante los Estados Unidos, obra pasmosa de la naturaleza y de la suerte, la resignación orgullosa y muda que nos ha permitido hacernos dignamente dueños de nuestro destino. Yo no niego mi admiración, pero procuro explicármela. Mi cabeza se inclina, pero no permanece inclinada. Luego se yergue más para ver mejor». Hermosa página del hombre austero y patriota. La actitud mental que retrata debiera ser norma de buenos ciudadanos. Debiera ser claro ejemplo para la juventud. Es cierto que hay en las palabras de Sierra
un leve optimismo y una ruda altivez, mas a las patrias sólo así se las defiende, con altivez, con optimismo, con coraje, con desinterés, con amor. El sentimiento norteamericano lo adquirimos desde la niñez, los que gozamos de la primera juventud en la segunda década del presente siglo. Recuerdo que a fines de 1909 o a principios de 1910, con motivo de haber sido linchado en Texas un mexicano de nombre Antonio Rodríguez, apareció en el diario católico El País, además de la información, un editorial con el título de Los Malditos, escrito por su director Trinidad Sánchez Santos, contra los Estados Unidos. Editorial que provocó olas de patriotismo en todo el país. En la Ciudad de México tuvo lugar una manifestación tumultuosa en la que varios individuos lograron derribar de su pedestal la estatua de George Washington, sin que interviniera la policía. También hay que recordar la campaña antiimperialista del argentino Manuel Ugarte, quien visitó México en los comienzos del gobierno de Madero, dictando algunas conferencias en la capital de la República. Su libro El porvenir de la América Latina fue muy leído por aquellos años y contribuyó, junto con el Ariel de José Enrique Rodó, a crear en la juventud ideas latinoamericanistas contrarias a la política de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. Estas ideas y sentimientos se acrecentaron en el curso de la Revolución, produciendo como resultado el nuevo y vigoroso nacionalismo mexicano. Todos los mexicanos de cierta cultura, desde el segundo lustro del siglo, conocían las hazañas imperialistas de los Estados Unidos en Cuba, Puerto Rico y Panamá, lo cual inevitablemente fortalecía la hostilidad hacia la poderosa nación del norte. El 9 de abril de 1914, 7 soldados y un oficial norteamericano, pertenecientes a la infantería de marina del acorazado Dolphin, que estaba frente al puerto de Tampico, desembarcaron de una lancha que enarbolaba la bandera de los Estados Unidos, en un sector bajo control militar. Tampico estaba sitiado por fuerzas revolucionarias y defendido por tropas federales al mando del general Ignacio Morelos Zaragoza. Los 7 soldados y el oficial fueron obligados a salir de la lancha por el coronel Ramón H. Hinojosa, a quien seguían 10 soldados perfectamente armados. Los yanquis fueron detenidos, pero al saberlo Morelos Zaragoza los puso en libertad y dio cumplida disculpa al almirante Mayo, jefe de la flota extranjera surta en aguas territoriales mexicanas. El almirante no estuvo conforme con la disculpa, considerando la breve detención de sus subordinados como gravísima ofensa a la dignidad del gobierno y del pueblo de los Estados Unidos. Mayo exigió una disculpa oficial, seguridades de que Hinojosa sería castigado y que la bandera de los Estados Unidos fuera izada y saludada con 21 cañonazos. El incidente, que en realidad carecía de importancia, pasó a las cancillerías. El Departamento de Estado ratificó las exigencias del marino. Huerta dijo que aceptaba, siempre que inmediatamente después fuera también saludada con 21 cañonazos la bandera mexicana. No hubo acuerdo, y el presidente Wilson solicitó del Congreso facultades para utilizar las fuerzas de mar y tierra contra nuestro país. El internacionalista Isidro Fabela escribe en libro reciente: la ocupación militar de Veracruz por la Infantería de Marina de los Estados Unidos, el año de 1914, fue un delito internacional que constituyó, por parte de su autor principal, el presidente Woodrow Wilson, no solo un desconocimiento evidente de los principios de derecho de gentes, sino un gravísimo error político que puso en claro su incomprensión absoluta
de la Revolución Mexicana y de la psicología de nuestro pueblo. Y nosotros agregamos que la ocupación de Veracruz fue como una mancha negra que oscurece junto con otras manchas negras la política de los Estados Unidos con las naciones latinoamericanas: México, Cuba, Filipinas, Panamá, Nicaragua, Santo Domingo, Guatemala. El mismo día en que fue ocupado Veracruz, el cónsul norteamericano entregó al señor Carranza una nota del Departamento de Estado, asegurándole que el presidente Wilson no intentaba hacer la guerra a México, que si Veracruz había sido ocupado, era por la negativa de Huerta de dar satisfacción por agravios recibidos, que estaba con el pueblo de México, que lo único que deseaba era el restablecimiento del orden constitucional de la República. Además, se pedía la opinión del propio señor Carranza sobre la situación. El primer jefe del ejército constitucionalista contestó inmediatamente, sosteniendo que el gobierno ilegítimo de Huerta no representaba a la nación y que él, Carranza, era la única autoridad legítima a la cual debió y debía dirigirse para cualquier reclamación el gobierno de los Estados Unidos. La nota del primer jefe es mesurada, enérgica y patriótica. Es una protesta por la violación de la soberanía nacional. Ante el atentado de la ocupación de Veracruz, ¿no es explicable el antinorteamericanismo de los mexicanos? Pero recordemos algo más todavía: la invasión del estado de Chihuahua por las fuerzas del general Pershing en el mes de marzo de 1916, para castigar y aprender a Francisco Villa, según Washington, que había atacado a la población norteamericana de Columbus el día 9 del mes precitado. Esta tercera invasión se llamó Expedición Punitiva. El gobierno constitucionalista pidió desde luego la salida de Pershing y su ejército, lo que no pudo conseguir hasta los días 5 y 6 de febrero de 1917, sin que el flamante general norteamericano cumpliera con su promesa de aprender y castigar al guerrillero norteño. En las largas negociaciones que duraron muy cerca de un año, el Departamento de Estado usó repetidas palabras amistosas para el gobierno de México. Pero desgraciadamente, las palabras no coincidían con los hechos, cosa frecuentísima entonces, lo mismo que hoy y siempre, tratándose de la política internacional de los Estados Unidos con los países al sur del río Bravo. Por esto, y por muchos otros episodios y sucesos bien amargos para las naciones de nuestro linaje, hay quien ha dicho que la Casa Blanca debiera llamarse la Casa Negra. Después de lo que se ha puntualizado en este apartado, pensamos que el lector podrá ver con claridad meridiana el porqué del espíritu nacionalista que con facilidad se advierte en algunos de los artículos constitucionalistas de nuestra Carta Magna de 1917. Jesús Silva Herzog, México y los Estados Unidos. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com.